En esta lección pues vamos a desarrollar acciones las cuales puedan complementar el primer auxilio, como por ejemplo cuando existe hemorragia, existen quemaduras o una posible fractura, se deben realizar acciones que puedan en algún momento atender y minimizar el dolor de los pacientes. Vamos a hablar entonces de los vendajes. Los vendajes se deben de realizar de algún tipo, como por ejemplo tela, puede ser gasa. El algodón envuelto en gasa se vuelve un perfecto apósito en el momento de contener una hemorragia. En este momento vamos a resaltar 5 vendajes que son los prioritarios cuando de lo que se habla es accidente, como por ejemplo el cabestrillo. El cabestrillo improvisado es un vendaje que se realiza con el fin de sostener la extremidad, realizando un pequeño nudo en la única punta que es diferente, y esto nos va a hacer referencia de que allí va el codo. Desplazar por debajo de nuestro codo una de las puntas y la otra hacia el otro lado para poder realizar un nudo. Y la función específica posterior a la realización del vendaje es el sostén de la extremidad superior. Esto tanto se puede hacer para la extremidad derecha como para la extremidad izquierda, sin que esto pues altere de alguna manera el movimiento del paciente. El segundo vendaje del cual vamos a hablar es el vendaje circular. El vendaje circular, como su nombre lo indica y por su forma, se realiza con la venda triangular pero enrollada, colocándose cuando hay algún tipo de hemorragia. Se utiliza un apósito inicial haciendo presión en el punto sangrante y posteriormente colocando la venda y haciendo giros alrededor del apósito, o sea, alrededor de la herida, con el fin de eliminar esta hemorragia. Para complementar el método PEP, se va a realizar en el punto sangrante en el momento de colocar un vendaje circular. Se indica presión directa y este ya está siendo realizado por medio del apósito y el vendaje, la elevación para mayor confort de la persona que está atendiendo y por último el punto de presión en una arteria la cual pueda minimizar mayormente la cantidad de sangre que esté saliendo en ese momento. El vendaje circular que se utiliza para las hemorragias, que se complementa con el método PEP, está indicado para realizarse en extremidades superiores o en extremidades inferiores. El tercer vendaje que vamos a hablar es el vendaje llamado capelina. La capelina es un vendaje que se coloca justamente en la cabeza. El apósito, que sirve para controlar la hemorragia, inicialmente se coloca en la cabeza de la persona y la venda por encima, cubriendo el ceño, o sea, la unión de las cejas, colocando en la parte de atrás, haciendo un pequeño traslape y haciendo un nudo en la parte de enfrente. La parte sobrante que queda en la parte de atrás de la cabeza se tiende a hacer un poco de presión hasta introducirse en un espacio que va a quedar en el vendaje. El vendaje capelina es importante realizarlo y en este pues no se utiliza el método PEP porque de por sí la anatomía de la cabeza indica que ya tiene cierta elevación. La presión que se está realizando con el vendaje y el punto de presión que se realiza sobre las arterias temporales a los lados de la cabeza. El siguiente vendaje, el cual vamos a comentar en este momento, se define como vendaje en espiral por su forma. Se hacen ruedas que van de la parte más lejana a la más cercana de la extremidad, haciendo círculos cada vez más grandes en forma de espiral. Su función es poder hacer apoyo o presión en el músculo. El siguiente vendaje es un vendaje que permite el movimiento y es el vendaje en 8. Al igual que el vendaje en espiral que se realiza con venda elástica, este permite el movimiento en la persona posterior a una lesión del tipo muscular. Son muchos los miedos que se tienen al momento de poder atender a un paciente con una fractura o con una posible fractura. Cuando se habla de estas acciones en específico se debe determinar 2 cosas. Una, la diferencia entre cada una. Una fractura del tipo expuesto es cuando el hueso sale del recubrimiento de la piel y esto pues obviamente tiene hemorragia. Y el tipo cerrado, que entonces presenta algunos signos como por ejemplo la inflamación, la deformidad, el dolor del paciente y el edema, o sea la inflamación en el punto. Este tipo de lesiones pueden causar miedo en nosotros porque la distorsión corporal o la deformidad corporal no es común, o sea, no debe ser común en la persona. Entonces nosotros debemos de atender desde una perspectiva profesional, promoviendo la inmovilización del paciente. Son 4 puntos específicos los que se debe de tomar en cuenta en el momento de una atención por el tipo de fracturas, como por ejemplo la evaluación, una buena observación, una buena entrevista con el paciente de forma inmediata para poder saber nosotros qué le pasó, qué le ocurrió con base en una cinemática del trauma.
Segundo, debemos de hacer nosotros una fijación de la extremidad. Fijar conlleva inicialmente la utilización de nuestras manos. El tercer paso sería la inmovilización, utilizando un inmovilizador de la extremidad o un accesorio tipo férula, que puede ser madera, aluminio, cartón, etc. El cuarto punto en cuanto a la atención de una fractura incluye promover el traslado, que llegue un servicio de emergencias adecuado y traslade con equipo profesional hacia un centro asistencial. Dentro de los dispositivos que se recomiendan hoy en día para la inmovilización del paciente está, en el caso del cuello, un inmovilizador cervical. En el caso de extremidades, férulas que puedan apoyar a eliminar o restringir el movimiento corporal. También en el momento de levantamiento del paciente se incluyen dos dispositivos. Uno es la férula espinal larga y el otro definido como scoop stretch o camilla de cuchara. En el caso de la férula espinal larga, el uso por la COVID-19 está siendo disminuido porque se promueve atender personas con una menor cantidad para evitar el riesgo exponencial de muchas personas. Sí, siempre se puede utilizar, pero con las debidas precauciones y el equipo de protección adecuado. El caso de la Scoop Stretcher es una férula que se separa en dos piezas, la cual se manipula con 2 y 3 personas, a diferencia de la FEL, que pueden llegar a ser mínimo 4 y máximo 6 personas en su utilización, para poder encajar al paciente en este accesorio, elevarlo y posteriormente colocarlo en un dispositivo con ruedas, que en este caso sería una camilla. Estas son las acciones que se deben de realizar en el momento de considerar una lesión del tipo óseo o una posible fractura en un paciente. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de este dispositivo, el extintor, un dispositivo que pues es necesario mantener en cualquier lugar. La clasificación más que todo se conoce por el tipo de material para el que está fabricado o el tipo de incendios que puede combatir. El extintor está pensado para poder combatir conatos de incendio. Cuando hablamos de conatos de incendio estamos hablando del principio de un incendio o un fuego que es pequeño. Cuando es un incendio ya declarado, pues un extintor ya no va a ser muy funcional. La idea es poder utilizarlo de manera temprana. Dentro de las clases o los tipos de extintores vamos a encontrar algunas letras. Por ejemplo, hay alguna clasificación ABC, por ejemplo, que es el que tengo acá. En la clasificación A vamos a notar que el tipo de material que tiene adentro está pensado para poder apagar fuegos con materiales sólidos, como por ejemplo madera, basura, plástico, es todo lo que es sólido. Digamos en la clasificación B va a ser para líquidos inflamables. Por ejemplo, todo lo que es derivado del queroseno, dícese gasolina, aceite industrial y cualquier líquido que pueda ser inflamable, por ejemplo el alcohol, el thinner, solventes y ese tipo de materiales. En la clasificación C vamos a notar también que está pensado para combatir fuegos por electricidad, algún cortocircuito, alguna maquinaria que pues pueda tener algún problema a nivel eléctrico. Este extintor podría ser utilizado para eso. En este caso, todos los extintores van a tener unas figuras que nos van a indicar qué tipo de fuegos son los que pueden llegar a combatir. No solamente la letra de la clasificación, sino también los dibujitos de cómo poder identificarlo. Es bueno que nosotros podamos verificar ese tipo de información en la etiqueta, que es parte del cilindro. Pero también es bueno que nosotros podamos identificar esos lugares de riesgo donde podría darse un incendio para ahí colocar un extintor. Pero también importante colocar el extintor adecuado. Por ejemplo, si estamos hablando de materiales sólidos, como mencionaba hace un momento, pues colocar un extintor de esa clasificación. Tiene una palanca que es la que está arriba, que es la que acciona un pin para poder liberar el contenido del extintor. Y un mango, que es el que sirve. Esta parte es muy importante porque del mango es de donde nosotros lo vamos a tomar para poderlo transportar hacia el lugar donde está el conato de incendio. Es importante no tomarlo de la palanca, ya que este es móvil y esta se podría en algún momento llegar a quebrar o a doblar, y entonces ya no podríamos hacer uso del extintor adecuadamente.
La boquilla puede llegar a variar dependiendo también del contenido. Algunos son de polvo químico seco como el que tengo acá. Algunos otros, por el tipo de fuego que llega a apagar, pues lo que tienen adentro es un gas, lo que se conoce como el CO2, que es un gas, entonces necesita otro tipo de boquilla para poder ser rociado. Importante, la palanca cuenta con un pasador de seguridad y esto es para que nosotros por accidente no presionemos la palanca y que el material salga por accidente a través de la boquilla y pueda lesionar a alguien. El seguro también está provisto de un marchamo de seguridad, ¿verdad? Una abrazadera que asegura que este segurito, este pin, no se salga por accidente. Entonces, importante que esté acá. Lo dejé de último, pero no por eso menos importante, el manómetro. El manómetro nos indica, la aguja nos indica la presión que tiene el extintor. No indica la cantidad de contenido. El extintor puede tener contenido, pero posiblemente no tenga presión. La aguja debe estar ubicada en el área verde, donde dice que el extintor está cargado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mandar el extintor a servicio para que sea rellenado o revisado, o que pues de alguna manera reparen ese problema de no tener presión. Algo muy importante también mencionar acá es que si usted va a utilizar un extintor, asegúrese de terminarlo. Si usted utiliza la mitad del extintor, la mitad del contenido del extintor, al día de mañana ya no podría utilizar el resto o lo que quedó todavía como residuo en el extintor, porque la presión ya se perdió. Cuenta también con una etiqueta donde también vamos a encontrar la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es importante porque aunque haya presión, posiblemente el contenido ya no esté en buenas condiciones para poder mitigar el conato de incendios. Entonces debemos ver la fecha de vencimiento también. Para utilizar este tipo de dispositivos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando nos aproximamos en el lugar donde está ubicado, pues es ver el manómetro, que la aguja esté en verde. Eso es lo primero. En eso no vamos a perder mucho tiempo, lo máximo 2 segundos para poder verificar esto. Después de eso tomamos el extintor, como les mencionaba, del mango, que es de donde lo vamos a transportar. Nos dirigimos hacia el punto donde está el fuego, aproximándonos a él lentamente. Vamos a colocar el extintor en el piso para poder girar el pasador de seguridad y reventar la abrazadera, y este pasador de seguridad se va a extraer. Esto nos va a permitir poder accionar la palanca, ya que va a estar habilitada, y que el material, o sea el contenido, salga por la manguera. Debemos tener en cuenta que la manguera se toma por el extremo donde está la boquilla. Tomar la manguera por abajo o más lejos de la boquilla, eso implicaría que yo tengo menos control a la hora de estar rociando el contenido. Cuando yo ya tengo el extintor bien agarrado y la boquilla asegurada, lo que voy a hacer es aproximarme al conato de incendio lentamente, empezar a rociar adecuadamente, ni mucho que desperdicie el contenido, ni tan poquito que no rocíe, y lo voy haciendo lentamente hasta llegar al origen del fuego para poder terminar de apagarlo. Debo ingresar al lugar agachándome un poco para evitar el impacto de calor, y algo muy importante es que debo ingresar al lugar donde está el fuego por el lado contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Debo ir en dirección del viento, que el viento me pegue en la espalda. Esto es para minorar el impacto de calor que el fuego está produciendo y que yo no me queme con ese fuego, que no me provoque ninguna lesión. Cuando yo ya apagué el conato de incendios, voy a regresarme con el extintor siempre tomado del mango, pero en reversa. No le voy a dar la espalda al fuego
porque en algún momento, en otras situaciones, este se puede propagar nuevamente, se puede volver a activar y debo tener cuidado con eso. Precisamente por eso debo regresar en reversa.